Para finalizar la guía número 10, vamos a estudiar el contenido neurotransmisores. El objetivo es describir los distintos tipos de neurotransmisores y sus funciones. Los neurotransmisores son sustancias que las neuronas sintetizan como mensajeros químicos, son estos que están acá, como mensajeros químicos para comunicarse entre sí en la sinapsis química. Entonces nosotros vamos a ver que estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, sirven de mensajeros para que esta neurona presináptica se comunique con la neurona postsináptica y van a actuar pues en la membrana de las neuronas postsinápticas, provocando un efecto excitatorio o inhibitorio. Existen alrededor de 100 sustancias químicas conocidas como neurotransmisores o que presuntamente lo son. Aquí tienen algunos ejemplos de neurotransmisores como la adrenalina, el GABA, la acetilcolina, la noradrenalina, el glutamato, la dopamina, la serotonina y otras que vamos a ver más adelante. Entonces, algunos neurotransmisores específicos actúan rápidamente cuando se unen con sus receptores y cuando venga acá y se una con su receptor, lo que va a hacer es abrir o cerrar los canales iónicos de esta membrana postsináptica. O si no, también pueden actuar como segundos mensajeros para influir en las reacciones químicas intramoleculares. Cuando hablo de segundos mensajeros, me refiero a las moléculas que permiten amplificar a nivel intracelular una señal recibida. La unión de un ligando o de un neurotransmisor a su receptor puede generar cientos de moléculas de segundo mensajero o a su vez puede modificar en milésimas de segundo las moléculas efectoras. El resultado de cualquiera de estos procesos puede ser ya sea en esta neurona postsináptica excitatorio o inhibitorio. Muchos de los neurotransmisores actúan también como hormonas y cuando actúen como hormonas van a ser liberadas al torrente sanguíneos por células endocrinas que están distribuidas en los órganos de todo el cuerpo, que las vamos a ver más adelante cuando estudiemos el sistema endocrino. Desde el cerebro, ciertas neuronas denominadas células neurosecretoras también van a secretar hormonas que van a tener efectos en ciertos órganos de nuestro cuerpo. Los neurotransmisores pueden dividirse en dos grupos según su tamaño, como neurotransmisores de moléculas pequeñas y como neuropéptidos. Los neurotransmisores pueden dividirse en dos grupos y esto va a ser de acuerdo a su tamaño. El primer grupo van a ser los neurotransmisores de moléculas pequeñas y el segundo grupo van a ser los neuropéptidos. Los neurotransmisores de moléculas pequeñas se encuentran la acetilcolina, los aminoácidos, las aminas biógenas, el ATP y otras purinas, el óxido nítrico y el monóxido de carbono. A continuación voy a explicar cada uno de los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Los neurotransmisores de molécula pequeña. Iniciaré con la acetilcolina. Es un neurotransmisor que más se ha estudiado. Es liberado por neuronas del sistema nervioso periférico y algunas del sistema nervioso central. La acetilcolina se comporta como un neurotransmisor excitatorio en ciertas sinapsis, como en la unión neuromuscular, y aquí va a estar asociado pues a receptores ionotrópicos, donde va a producir la apertura de canales catiónicos. También puede ser unido a receptores metabotrópicos,
en donde se va a necesitar que se acople a una proteína G para abrir canales de potasio. Y en este ejemplo, pues va a generar un potencial inhibitorio. Por ejemplo, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca por acción de las sinapsis inhibitorias que establece con las neuronas simpáticas del nervio vago. La enzima acetilcolinesterasa inactiva a la acetilcolina mediante su división en dos fragmentos de acetato y de colina. En estos dibujos se puede observar cómo la acetilcolina se está uniendo a un receptor ionotrópico en donde se une en esta parte y a la vez le va a servir la proteína también de canal para poder introducir iones, en este caso podría ser de sodio. Pero también puede unirse a otro tipo de receptores y va a generar potenciales inhibitorios. En este caso, estamos viendo acá un receptor metabotrópico en donde tiene un segmento acá, donde tiene un segmento que se va a unir al neurotransmisor y otro segmento que va a permitir la salida de iones de potasio para generar un potencial inhibitorio. Entonces, este cuadro contiene la acetilcolina, que su precursor es la glucosa, y la acetilcoenzima A y la colina para poderla formar. Se va a hundir a receptores muscarínicos y nicotínicos. Se sintetiza en el sistema nervioso central y en los nervios parasimpáticos, y su función va a ser la contracción muscular, la regulación de la función cardíaca, la motilidad gastrointestinal, la va a disminuir, y la regulación de las secreciones glandulares. El segundo neurotransmisor de molécula pequeña se llama aminoácidos. Entre ellos tenemos estos tres: el glutamato, el aspartato y el ácido gamma-aminobutírico. El glutamato y el aspartato, estos dos, son aminoácidos excitatorios. Casi todas las neuronas del sistema nervioso central y quizá tal vez la mitad de las sinapsis que se dan a nivel del encéfalo, a nivel de esta estructura, se llevan a cabo por medio del neurotransmisor llamado glutamato. El ingreso consecuente de cationes, principalmente de iones de sodio, va a producir potenciales postsinápticos excitatorios. Es decir, el glutamato y el aspartato generan potenciales postsinápticos excitatorios. El ácido gamma-aminobutírico, abreviado como GABA, y la glicina, otro neurotransmisor, estos dos van a ser neurotransmisores inhibitorios, importantísimos. En muchas sinapsis, la unión del ácido gamma-aminobutírico a los receptores ionotrópicos produce apertura de canales de cloro. El GABA se encuentra limitado también a lo que es el sistema nervioso central, donde es el neurotransmisor inhibitorio más frecuente. ¿Por qué? Porque va a permitir el ingreso de los iones de cloro, lo que va a hacer más negativo el interior de la membrana celular, generando potenciales postsinápticos inhibitorios. Les haré una aplicación clínica de estos neurotransmisores. La presencia de altos niveles de glutamato en el líquido intersticial del sistema nervioso central ocasiona excitotoxicidad. Entonces, quiero hacerle la aplicación ahorita de cómo funciona, por ejemplo, el neurotransmisor glutamato. Si permanece mucho tiempo en el líquido intersticial del sistema nervioso, va a producir una excitotoxicidad.
una destrucción de las neuronas a partir de la activación prolongada de la transmisión sináptica excitatoria. Es decir, comienza a generar potenciales de acción excitatorio, y la causa más frecuente de esta excitotoxicidad es la falta de aporte de oxígeno al encéfalo a causa de una isquemia. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido una reducción del flujo sanguíneo o el flujo sanguíneo al encéfalo es insuficiente, como sucede durante un accidente cerebrovascular, va a haber una carencia de oxígeno. Esa carencia de oxígeno va a ser una falla en los transportadores del glutamato y no va a permitir la captación hacia los botones sinápticos de la neurona presináptica, ni va a permitir la captación a las células gliales. Entonces, por lo cual el glutamato se va a acumular en los espacios intersticiales entre las neuronas y las células gliales y literalmente conduce a esta hacia la muerte. ¿Por qué va a conducir las neuronas hacia la muerte? Por la excitación prolongada hasta agotarlas y destruirlas. El tercer neurotransmisor de moléculas pequeñas se encuentran las aminas biógenas. Entre ellas está la noradrenalina. Esta cumple una función importante en el despertar después de un sueño profundo y en la actividad onírica y en la regulación del estado de ánimo. La noradrenalina y la adrenalina son similares en su estructura química. La vamos a ver que lo único que le cambia es esta última molécula. Las otras dos aminas biógenas, una es la dopamina, son activadas durante las respuestas emocionales y los comportamientos adictivos y las experiencias placenteras. Son liberadas en estas zonas del encéfalo y sus funciones pues tienen que ver con la gratificación, el placer, la euforia, la función motora fina, la compulsión y la preservación. Otro neurotransmisor es la serotonina. Este interviene en la percepción sensorial, la regulación de la temperatura, el control del estado de ánimo, en el apetito y en la inducción al sueño. En este esquema también podemos observar las neuronas la ubicación de las neuronas que tienen estas vías de liberar serotonina para cumplir las funciones en el temperamento, en el procesamiento de la memoria, sueño y cognición. El cuarto neurotransmisor de molécula pequeña es el ATP y otras bases púricas. La adenosina en sí misma y sus derivados, esta es la molécula, y sus derivados de trifosfato, en el caso que tiene 3 grupos fosfato, difosfato si solo tiene 2 y monofosfato si solo tiene un grupo fosfato, estos van a actuar como neurotransmisores excitatorios. El óxido nítrico, este es otro neurotransmisor que es secretado en el encéfalo, en la médula espinal, en las glándulas suprarrenales y en el pene, y produce varios efectos en el cuerpo. El principal es vasodilatador. Si observamos este vaso sanguíneo, su dilatación normal, y aquí se ha dilatado por estimulación del óxido nítrico. Esto sucede en los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos en el pene también, para que el pene pues se ponga erecto, y por eso es que han sacado algunos medicamentos con óxido nítrico para regular las disfunciones sexuales. El siguiente neurotransmisor es el monóxido de carbono, es este que está acá, esta es la fórmula. Es un neurotransmisor excitatorio, es producido en el encéfalo y se da en respuesta a algunas funciones neuromusculares y neuroglandulares. Los neurotransmisores segundos que íbamos a estudiar eran los neuropéptidos, son estos. Estos están formados hasta por 40 aminoácidos. Entre ellos tenemos la sustancia P
Estas se encuentran en las neuronas sensitivas y en las vías de la médula espinal y en regiones del encéfalo que se asocian con el dolor y aumentan la percepción del dolor. Esa es su función, aumentar la percepción del dolor. Las encefalinas y las endorfinas, estos neurotransmisores, inhiben los impulsos dolorosos por la supresión de la liberación de la sustancia P. Podrían cumplir una función en la memoria, en el aprendizaje, en el control de la temperatura corporal, en la actividad sexual y en las enfermedades mentales. Entonces son potentes analgésicos naturales del cuerpo estos dos. Las dinorfinas, estas podrían estar relacionadas con el control del dolor y el registro de las emociones. Las hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras son producidas por el hipotálamo y regulan la liberación de las hormonas por parte de la adenohipófisis. Estas las vamos a ver más adelante. Igual que la angiotensina 2 y la colicistocinina van a ser estudiadas posteriormente. Pero en estos momentos vamos a ver que son importantes porque como neurotransmisores estimulan la sed, podría regular la presión arterial en el encéfalo también. Y como hormona, la angiotensina 2 causa vasoconstricción y promueve la liberación de otra hormona que se llama aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de sal y agua a nivel renal. La colicistocinina se encuentra en el encéfalo y en el intestino delgado. Podría regular la alimentación y al actuar como una señal de detención, porque puede dar como una señal que ya no hay que, ya está lleno, ya está satisfecho, así que puede regular el parar la señal de alimentación. Eso es como un neurotransmisor. Y como hormona regula la secreción pancreática de enzimas durante la digestión y la contracción del músculo liso en el tubo digestivo. Como hormona se va a estudiar más adelante en el sistema digestivo. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias.